Hola, mis estimados. Tengo en mis manos este libro, The Orthodox Church by Timothy Ware, An Introduction to Eastern Christianity. Este libro que traigo está un poquito extenso, tiene más de 300 páginas. Quiero leerles lo que se encuentra en las páginas 190 y 191. Dice así: Tradition means something more concrete and specific. It means the books of the Bible. It means the creed. It means the decrees of the ecumenical councils and the writings of the fathers. It means the canons, the service books, the holy icons. In fact, the whole system of doctrines. Y dice más adelante: but in reality, there is only one source, since scripture exists within traditions. To separate and contrast the two is to impoverish the idea of both alike. Bien, lo que les traigo ahora es algo que no quisiera pecar de presumido, porque no estoy poniendo mi propio conocimiento, sino que traigo documentación. En este caso, traigo un libro que es la introducción de la Iglesia Ortodoxa. La razón por la que uso mucho los libros ortodoxos es porque me gusta buscar información de la Iglesia Católica desde antes de la separación entre Occidente y Oriente. Para los que no saben, la Iglesia Católica existe desde el inicio del cristianismo, porque es la misma iglesia que fue fundada por Cristo, solo que no se llamaba católica. Pero esos mismos cristianos, con el correr del tiempo, que fueron meses y años, poquitos años, apareció la palabra católica. Era el mismo grupo de cristianos que ahora se llamaban católicos. De la misma manera que vemos en el Nuevo Testamento, en donde dice que en Antioquía se les comenzó a llamar cristianos, milagrosamente fue en Antioquía donde San Ignacio de Antioquía proclamó aquella palabra que dice la Iglesia Católica. Esa misma iglesia viene ya desde los primeros siglos. En el año 1054 surge una separación. Para aquellos que dicen de que la Iglesia Católica nació con Constantino, busquen en la historia y encontrarán de que la iglesia que se reunió con Constantino era la misma iglesia cristiana. Fue esa iglesia cristiana la que se reunió con Constantino. No es de que ahí dijeron, vamos a hacer una nueva religión o una nueva iglesia. No, los cristianos se reunieron con Constantino. Bueno, luego tenemos de que algunos dicen de que la iglesia romana comenzó después, porque primero fue la de Jerusalén. No, es que a veces confunden comunidades con iglesia. La iglesia es todo el grupo de cristianos en el orbe.
Y de ahí vienen las comunidades, que son los grupos locales, pero que se adhieren a las mismas doctrinas de la iglesia. Así como San Pablo y San Pedro, ellos formaron comunidades donde ellos vivían, pero luego se fueron a otros lugares y formaron comunidades. No fue que armaron otra iglesia, fue que trajeron la misma iglesia que habían ellos fundado, los mismos principios, las reglas y las creencias, las mismas las transfirieron a otros lugares. Era una extensión de la iglesia. Entonces, la razón por la que leo estos libros de la iglesia ortodoxa es porque son las pruebas de la iglesia católica que viene desde muchísimos años y siglos. Entonces, esto que leí tan quebradamente en inglés, se lo voy a decir de qué se trata. Estoy hablando de la tradición. Y es porque he encontrado unas dificultades y no me gusta decirlo porque estas personas de las que yo voy a hablar tienen más preparación que yo. La única diferencia es que yo acudo mucho a la documentación. Yo dispongo de libros porque me gusta asegurarme, me gusta corroborar que la información que voy a dar tiene una base escritural, una base, un fundamento físico, que es los libros, los escritos. Y en esta ocasión estoy hablando de la tradición. Hay muchas personas que tratan de defender la tradición, pero se encuentran con el obstáculo de no poder señalar qué es la tradición. Y resulta que existe la palabra tradición con T mayúscula y tradición con T minúscula. Tradición con T minúscula es cualquier cuestión que se presenta, pero que puede ser manipulable o que puede ser modificada. Incluso puede desaparecer. En cambio, la tradición, que nosotros le llamamos la sagrada tradición y es con T mayúscula, esa se refiere a algo que viene desde tiempos antiguos, en la cristiandad, en el cristianismo. Entonces, tradición no se debe de confundir con las costumbres, las maneras de vivir de las personas de una manera regional o local. No, tradición es algo más, como le leía yo aquí en el libro de Timothy Ware. Él nos explica en qué consiste la sagrada tradición. Y aquí lo he tomado yo ya en español. Lo que conforma la sagrada tradición comienza con la sagrada escritura, la Biblia, el credo, los decretos conciliares, los escritos de los padres, las definiciones que han venido desde los mismos concilios, los cánones que han sido establecidos en dichos concilios, los libros de servicio, las sagradas imágenes. De hecho, es todo el sistema de doctrina de la Iglesia. Abarca el gobierno de la Iglesia, la espiritualidad y el arte religioso. Estos han perdurado por todas las edades y de suma importancia es agregar la liturgia, que aquí en inglés lo menciona como los libros de servicio. Nosotros usamos unos libros que son los que se usan en la liturgia. Entonces, toda esta lista que les acabo de dar, a eso se le llama la tradición.
¿Por qué es la tradición? Porque no son cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, el credo no lo vamos a encontrar en la Biblia tal como lo conocemos. Los decretos conciliares, obvio, fueron después de la recopilación de la Biblia. Los escritos de los padres también fueron escritos basados en sermones y en pláticas que hacían los apóstoles. Las definiciones que se surgieron y se elaboraron fueron posterior a la Biblia. Las sagradas imágenes. El que conoce un poco de la Iglesia Ortodoxa sabrá de que un templo ortodoxo está repleto de imágenes, los que se llaman iconos. Un dato importante es de que la diferencia entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica en cuanto a imágenes es que la Iglesia Católica usa las esculturas tridimensionales. En cambio, la Iglesia Ortodoxa usa imágenes, pero son bidimensionales, es decir, que vienen siendo como fotografías. En cambio, la Iglesia Católica usa lo que se conoce como imágenes de bulto. Ahora, en pocas palabras, es todo el sistema de doctrina de la Iglesia. Allí también se encuentra el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Por la tradición que hay en cuanto a la apostolicidad. Y ahí viene lo que son los obispos. El obispado es algo tradicional, pero es parte de la sagrada tradición. ¿Por qué? Porque ha venido desde los tiempos de los apóstoles. Podemos ver en las cartas de San Pablo que habla de los presbíteros, de los diáconos, de los obispos. Entonces podemos ver de que es algo que ha venido desde muchos siglos y no ha cambiado. Dice el arte religioso. Podemos ver de que la iglesia también tiene ciertas cosas que son parte de la tradición. Entonces, este es lo que yo quería enfocar, de que cuando se le pregunta a una persona que qué es esa famosa tradición, es muy fácil. Ahora, ¿qué dice la Iglesia Ortodoxa? Y tiene mucho sentido. Dice de que hay dos fuentes, que es la Sagrada Escritura y la tradición. Pero resulta que hay algo muy cierto, y es que la misma Biblia es tradición. ¿Por qué es tradición la Biblia? Porque la Biblia no fue escrita en los tiempos que existió Jesús en la tierra. Y los documentos como las cartas de los apóstoles, los evangelios, no fueron escritos pensando en que iban a ser parte de la Biblia. Los apóstoles simplemente fueron inspirados y los escribieron. Ellos no sabían de que iban a ser parte de la Biblia. Entonces, eso que escribieron los apóstoles, como el Evangelio y las epístolas, eran tradición. Solamente se venían diciendo de palabra. Todo el tiempo se venían diciendo de palabra, de palabra. Eventualmente fueron escritas. Entonces, la Biblia es una parte de la tradición y está escrita. Hay muchas personas que objetan de que la tradición ya no es válida porque ya quedó escrito en la Biblia. Aquí el problema está en esto, en que la Biblia fue escrita basada en la tradición. O sea, de lo que se venía hablando, como por ejemplo las pláticas que tenía San Pablo,
él no lo escribió todo. Él escribía cartas y luego cuando iba en persona a las comunidades, él hablaba. Él no escribía todo. Entonces, los predicadores que resultaron de las prédicas de San Pablo se fueron no a hablar de las cartas de San Pablo, hablaban de lo que San Pablo predicaba de viva voz. Entonces, eso era tradición. Y esa parte se logró que quedara impregnada en papel y lápiz. Esa parte de la tradición quedó impregnada en papel y lápiz. A eso le llamamos la escritura. Los ortodoxos dicen de que en realidad es una sola fuente. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si la Biblia es parte de la tradición, entonces es lo mismo. Si dicen los ortodoxos que si nos atrevemos a separar la tradición de las escrituras, estamos empobreciendo la palabra. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no están escritas. De allí viene ya cómo es que se celebraba la Eucaristía en los primeros años. Este santo mártir, San Justino Mártir, en su libro de en las apologéticas, sus apologías, él dice de que hacían unas reuniones y las describe y son prácticamente una misa. Pero ellos no le llamaban misa porque no existía la palabra. Entonces, eso es una tradición. La Sagrada Misa es una tradición. ¿Por qué? Porque viene de lo que dice el libro de Timothy Ware, que dice que tradición es los libros de servicio. Entonces, ya aquí concluyendo, sacando ya una idea más concreta. Tradición es, comenzando por la Sagrada Escritura, que al ser escritura, ya se puede distinguir. Ya se puede distinguir que ahora ya tenemos una parte de la tradición que es la Sagrada Escritura. Y aparte de la Sagrada Escritura tenemos el credo. Tenemos esos decretos conciliares, los cánones, los libros de servicio que son las liturgias y todito lo que forma el gobierno de la iglesia. Así de sencillo. A veces nos agarran acá en dificultades o nos ponen en dificultades al preguntarnos qué es tradición porque no tenemos una idea bastante concreta. Pero mi punto es, si la iglesia antes del año 1000, que era una sola, ya hablaban de tradición, y lo importante que era la tradición es porque la tradición es una fuente más que tiene la iglesia en su historia de la misma iglesia. Eso hace que la iglesia tenga esos fundamentos, porque se fundamenta no solo en la escritura, sino en lo que también dice esta introducción de la iglesia, que es los escritos de los padres. Esos escritos que los padres están escritos, muchos dicen, oh, es que están escritos, pero escritos en el sentido de que fueron escritos a mano, alguien los escribió, pero no quedaron en la Biblia. Eso separa un escrito de los padres a la Biblia, que los escritos de los padres están escritos, pero en un libro aparte, en libros aparte. En cambio, la escritura ya es aparte, y esos son los canónicos.
O sea, la Biblia es la tradición canónica y los escritos de los padres son escritos como parte de la sagrada tradición. Espero que esto haya sido un poquito claro. Por supuesto que no es la mejor explicación que van a encontrar, pero es una manera práctica y fácil de poder entender qué es la tradición de la iglesia. Que Dios nos bendiga.